Mi hijo Alex fue traído a casa tarde una noche por su amigo James hace algunos años. En ese momento, Alex tenía 20 años y había salido con amigos. Cuando escuché la puerta principal abrirse, ya estaba en la cama. Me apresuré a levantarme para ver qué estaba pasando. Al llegar a la sala de estar, noté que James se esforzaba por sostener a Alex. Alex estaba tan ebrio que apenas podía mantenerse de pie. Sus ojos estaban medio cerrados y su ropa estaba desaliñada. James era un joven alto y fuerte que parecía no tener problemas para cargar el peso de Alex. «Lamento esto», habló James con un tono calmado. Alex bebió un poco de más. Asentí. Cualquier frustración que pudiera tener se opacó por mi preocupación por mi hijo. Me moví para ayudar y dije, «Llevémoslo a su habitación». Trabajamos juntos para meter a Alex en su cama y subir las escaleras. Su cabeza se inclinaba hacia un lado mientras murmuraba algo incoherente. Con la esperanza de que se durmiera y se despertara sintiéndose mejor, le quité los zapatos y lo arropé. Después de un momento de observación, James se volvió para irse. «Agradezco que lo llevaras a casa», dije. «No hay problema», respondió James, sonriendo ligeramente. «Mañana veré cómo está». James luego se marchó, y yo regresé a mi habitación con la esperanza de descansar un poco. Alex estaba somnoliento pero bien al día siguiente. Solo recordaba que había salido con amigos la noche anterior y había consumido demasiado alcohol. No le di más vueltas a esa noche mientras mi vida continuaba como de costumbre. Después de un año, todo era diferente. Estaba viendo las noticias una tarde cuando noté una noticia de última hora. De pie frente a un hotel, el reportero estaba narrando un crimen horrible que había ocurrido. Mientras escuchaba, mi corazón se hundió. Según el reportero, un joven fue encontrado muerto en su habitación de hotel esa misma mañana. Según los informes, un amigo registró a la víctima, cuyo nombre no ha sido divulgado, en el hotel la noche anterior. El amigo ahora es buscado por la policía y es considerado un sospechoso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La historia se sentía inquietantemente familiar de alguna manera. A medida que el reportero continuaba, miraba horrorizado. Testigos informan haber visto al sospechoso salir del hotel temprano esta mañana. Este boceto del sospechoso fue hecho público por la policía. Un dibujo de un hombre que se parecía notablemente a James apareció en la pantalla. Mientras trataba de comprender lo que estaba viendo, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Es él? El pensamiento era casi insoportable. Llamé a Alex de inmediato. Su voz estaba adormilada cuando respondió al tercer timbre. «Alex», dije urgentemente, «enciende las noticias. Algo necesita ser visto por ti». Me devolvió la llamada unos minutos después, su voz llena de shock y ahora completamente despierto. «¿Cómo procedemos?» «No estoy segura», dije, mis pensamientos acelerados. «Hay que llamar a la policía». Pronto llegaron detectives a nuestra casa para interrogarnos sobre James después de que lo hicimos. Alex les contó todo lo que sabía sobre su amistad de larga data y la noche en que James lo trajo a casa ebrio. Los investigadores tomaron notas, con expresiones graves. Pasaron semanas mientras aún buscaban a James. Todos en nuestro pequeño pueblo hablaban de la historia, que fue ampliamente reportada en los medios. Cuanto más averiguaba, más consternada estaba. Además de emborrachar a su amigo, James también los había registrado en el hotel antes de matarlos y huir. La crueldad del crimen era impensable. Las noticias tuvieron un profundo efecto en Alex. Estaba asombrado de que su amigo, en quien confiaba, pudiera haber cometido un acto tan horrible. Se retiró y permaneció en su habitación la mayor parte del tiempo. Hice un esfuerzo por consolarlo, pero nada de lo que decía podía mejorar la situación. Unas semanas después de que se anunciaron las noticias, Alex y yo estábamos sentados en la sala de estar una tarde. Había silencio en la casa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Alex estaba profundamente pensativo mirando al suelo. Finalmente rompió el silencio y dijo, «Mamá,
¿Podría haber sido yo el siguiente, en tu opinión? Temerosa y cargada, la pregunta quedó en el aire. No tenía palabras. Intenté ignorar el pensamiento porque me venía a la mente con demasiada frecuencia. No estoy segura, Alex, dije en voz baja, pero lo importante es que estás seguro ahora. Eventualmente, la policía localizó a James. Estaba escondido en un motel deteriorado después de huir a un estado vecino. Aunque su captura proporcionó cierto alivio, dejó heridas severas. Los detalles del crimen, que eran casi insoportables, se revelaron durante el juicio prolongado y agonizante. Finalmente, James fue declarado culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, la vida nunca sería la misma para Alex y para mí. Nuestros días estaban nublados por el miedo y la traición que experimentamos. Atrapado por la realización de que alguien a quien consideraba amigo era capaz de tal maldad, a Alex le resultó difícil seguir adelante. Aunque han pasado años, los recuerdos aún están allí. Aunque Alex ha intentado comenzar de nuevo, de vez en cuando noto el dolor en sus ojos, lo que sirve como recordatorio de la pesadilla que vivimos. Ambos aprendimos una lección difícil de la experiencia sobre la confianza y el mal que puede acechar en personas que creemos conocer. Todavía hablamos ocasionalmente sobre la noche en que James trajo a Alex a casa. Actúa como un recordatorio sobrio de lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, los espectros de esa época nunca desaparecen. Soy John, y me gusta hacer pequeñas excursiones con mi familia. Como vivimos en una ciudad, de vez en cuando disfrutamos de hacer viajes al campo. Usé Airbnb para alquilar una antigua granja un verano. Con un gran patio, encanto vintage e incluso una piscina. Parecía ideal. Era un lugar maravilloso para descansar y descomprimir durante un fin de semana. Era una tarde soleada de viernes cuando llegamos. Julian, mi esposa, y Liam y Zoe, nuestros 2 hijos, estaban encantados. La granja estaba rodeada de árboles y ubicada al final de un largo camino de grava. Estaba llena de fotos antiguas y muebles, y tenía un gran porche con escalones de madera que crujían. Era como si estuviéramos viajando en el tiempo. Decidimos pasar la tarde junto a la piscina después de desempacar. Julian y yo nos sentamos en el borde y sumergimos los pies en el agua refrescante mientras los niños chapoteaban. Las risas de los niños y el suave susurro de las hojas eran los únicos sonidos en el aire fresco. Cenamos afuera y colocamos algunas luces alrededor de la piscina al caer la noche. Todo parecía perfecto, y las estrellas brillaban intensamente. De repente, escuché un sonido crujiente, como si alguien estuviera caminando sobre hojas secas. Miré a mi alrededor, pero nuestras luces no podían alcanzar la oscuridad. Julian notó que estaba preocupado. ¿Has escuchado eso?, pregunté. Ella trató de sonar calmada mientras respondía. Estoy segura de que es solo un animal. Sin embargo, los ruidos persistieron y parecían acercarse. Instruí a los niños para que salieran de la piscina y entraran a la casa. Después de recoger apresuradamente nuestras pertenencias, cerré la puerta. La casa se sentía segura por dentro, pero no podía deshacerme de la sensación de inquietud. Me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Tenía mi teléfono y una linterna cerca mientras Julian y yo acostábamos a los niños. La casa estuvo en silencio durante horas. Estaba a punto de relajarme cuando hubo un fuerte golpe en la puerta. Mi corazón dio un salto. La linterna llegó a mis manos y miré por el mirilla. Un hombre con uniforme de policía estaba parado afuera. Gritó: «Ábranlo, son los policías». Vacilé. ¿Por qué razón está la policía presente a esta hora? Decidí gritar a través de la puerta. Dije: «¿Por qué están aquí? Han surgido reportes de actividad sospechosa». «Por favor, ábranla», dijo. No se sentía del todo bien. Había un toque de dureza en su voz calmada. Decidí confirmar llamando a la estación de policía local. El hombre afuera golpeó de nuevo mientras marcaba.
Esta vez es más difícil. Ahora ábranla, gritó. Cuando el despachador de la estación de policía contestó, di una breve explicación de las circunstancias. Me dijeron que me quedara dentro y cerrara todo, y dijeron que no habían enviado a nadie a nuestra ubicación. Oficiales reales estaban siendo enviados a nuestra dirección. Estaba aterrorizado. Instruí a Julian para que se escondiera en una de las habitaciones con los niños. El hombre afuera estaba intentando el pomo de la puerta, y pude escucharlo. Me dirigí a la sala de estar y apagué todas las luces que se veían a través de las cortinas. Afuera, más figuras estaban en movimiento. Mientras esperábamos, los minutos parecían horas. El golpe continuó, y el hombre se identificó como la policía. Supe que estaba mintiendo cuando insistió en que abriéramos la puerta. Sonó en mi teléfono. Casi llegamos. Eran los policías reales. De repente, los policías ficticios comenzaron a golpear las ventanas en un intento de entrar. Con la esperanza de que no rompieran el vidrio, contuve la respiración. Las figuras afuera se dispersaron en el bosque cuando finalmente vi las luces intermitentes de un coche de policía acercándose por el largo camino de grava. Cuando los oficiales reales llegaron, realizaron una búsqueda. Los impostores no estaban por ningún lado. Aunque dijeron que estábamos seguros, nos aconsejaron pasar la noche en otro lugar. Afirmaron que, aunque no era frecuente, las personas ocasionalmente fingían ser policías para entrar en hogares. Aunque sus motivaciones eran desconocidas, era evidente que no tenían buenas intenciones. Después de empacar, salimos de la granja y nos dirigimos a un hotel en el área. Los niños se sentían seguros pero asustados. Julian y yo estábamos aliviados y sacudidos. No dejaba de pensar en lo que podría haber pasado si hubiéramos abierto la puerta mientras nos alejábamos en coche. Aprendí de la aterradora experiencia a siempre seguir mi instinto y asegurarme antes de dejar entrar a alguien. Estuvimos agradecidos por los verdaderos oficiales que llegaron justo a tiempo, pero nunca supimos quiénes eran los policías falsos ni qué querían. Mi perspectiva sobre la seguridad cambió esa noche, y ahora ejerzo mayor precaución, particularmente al alquilar alojamientos en nuevos lugares. Aunque nuestra pequeña aventura se convirtió en una noche aterradora, tuvimos la suerte de escapar ilesos. La lección fue aprendida, y de ahora en adelante, independientemente de lo seguro que parezca un lugar, siempre me aseguro de revisar todo 2 veces y mantenerme vigilante. Aún recuerdo una experiencia extraña que tuve en 2016. Después de una semana de trabajo agotadora, me sentía muy cansado en esta noche de sábado. En un intento por dormir un poco que tanto necesitaba, decidí acostarme temprano. El zumbido esporádico del refrigerador era el único sonido que perturbaba la tranquilidad de mi pequeño apartamento. Alrededor de las 9 de la noche, me metí en la cama y subí las mantas hasta el mentón. Después de cerrar los ojos, me sumergí rápidamente en un sueño profundo. Tuve sueños vívidos, extraños e inquietantes, pero no pude despertarme. No podía moverme ni abrir los ojos, como si estuviera atrapado en mi sueño. Todavía no había amanecido cuando desperté. Agarré mi teléfono de la mesita de noche para ver qué hora era. 3:33 a.m. Me senté en la cama y me froté los ojos somnolientos. Algo llamó mi atención mientras miraba alrededor de la habitación. En mi habitación había otra cama junto a la mía. Cuando me acosté, estaba seguro de que no estaba allí. No había espacio para una cama adicional en mi pequeño apartamento de una habitación. La cama seguía allí aunque parpadeé varias veces, creyendo que mis ojos me estaban engañando. Tenía un marco de madera oscura y sábanas blancas, igual que la mía. Sin embargo, lo que me asustó fue la figura en la cama. Había una figura inmóvil debajo de la sábana blanca. No podía ver su rostro porque la sábana estaba levantada sobre su cabeza. Mientras miraba la figura, un sudor frío apareció en mi frente. ¿Quién podría ser? No invité a nadie, y las llaves de mi apartamento estaban en posesión de nadie más. Mi voz parecía quedarse atrapada en mi garganta cuando intenté gritar.
Mientras intentaba idear un plan, mi mente estaba acelerada. ¿Necesito llamar a la policía? Traté de hacer el menor ruido posible mientras salía de la cama. Caminé de puntillas hacia la puerta, mi corazón latiendo en mi pecho. Mi mano temblaba tanto que no encontré el interruptor de la luz la primera vez que lo alcancé. La figura permaneció inmóvil cuando finalmente encendí la luz. Ahora podía ver la sábana ya que la habitación estaba bien iluminada. Tenía manchas leves y parecía desgastada y vieja. En un intento por recuperar la compostura, inhalé profundamente. Me acerqué lentamente a la cama mientras mantenía mi mirada fija en la figura. La sábana parecía delgada y casi transparente a medida que me acercaba. El rostro seguía oculto, pero podía ver el contorno del cuerpo de la persona debajo. Extendí la mano para tocar la sábana, pero mi mano temblaba. La figura se movió cuando mis dedos tocaron la tela. Con el corazón latiendo con fuerza, retrocedí bruscamente. Con la sábana aún cubriéndola, la figura se sentó lentamente. Se giró para mirarme, y aunque no pude ver sus ojos, pude sentirlos sobre mí. No podía moverme ni hablar porque estaba tan aterrorizado. Aún envuelta en la sábana, la figura se puso de pie. En comparación con todos los que conocía, era alta. Se movió en mi dirección, y finalmente pude hablar. ¿Eres tú? Mi voz apenas era audible mientras susurraba. La figura permaneció en silencio. Me miró en silencio mientras permanecía allí. Retrocedí, el miedo inundando mi cabeza. Necesitaba salir de ese lugar. Con las manos tambaleantes con la cerradura, me giré y corrí hacia la puerta. Detrás de mí, pude escuchar los pasos lentos y metódicos de la figura. Cuando finalmente logré abrir la puerta, la cerré de golpe mientras salía corriendo al pasillo. No fue hasta que estaba afuera, sintiendo el aire fresco de la noche contra mi rostro, que dejé de correr. Traté de recuperar el aliento apoyándome contra el edificio. Las preguntas corrían por mi cabeza. ¿Quién era ese? ¿Cómo pudo entrar a mi apartamento? Llamé a la policía porque sabía que no podía volver a entrar sola. Le conté a los oficiales lo que había sucedido cuando llegaron. Después de darme una mirada preocupada, me pidieron que esperara afuera mientras inspeccionaban el apartamento. Mi corazón seguía latiendo mientras caminaba de un lado a otro. Los oficiales regresaron afuera después de lo que pareció una eternidad. Uno de ellos dijo, «No hay nadie allí dentro». Miramos cada habitación. ¿Estás segura de que no estabas soñando? No discutí, aunque sabía lo que había visto. Después de agradecer a los oficiales, los vi salir en su auto. Me quedé mirando la ventana de mi apartamento durante mucho tiempo. Finalmente, reuní el valor para volver a entrar. La figura no estaba por ningún lado, y la cama extra había desaparecido. Antes de volver a dormir, todo estaba como antes. Todas las ventanas y puertas estaban cerradas cuando las revisé. La realización de que quienquiera que fuera o lo que fuera que había estado en mi habitación había desaparecido sin dejar rastro, me envió un escalofrío por la columna vertebral. Pasé el resto de la noche sentado en el sofá con todas las luces encendidas, sin dormir. Estuve sacudido por la experiencia, y todavía estoy desconcertado por lo que sucedió. Poco después, en un intento por olvidar el recuerdo, me mudé a un nuevo apartamento. Sin embargo, todavía hay momentos en medio de la noche en los que siento que me están observando, y no puedo evitar preguntarme si la persona con la sábana blanca volverá alguna vez. Solía amar explorar lugares abandonados cuando era más joven. Siempre me sentía atraído por el misterio de los edificios viejos y desiertos. Encontraba fascinante que estos lugares, que una vez estuvieron llenos de vida, ahora estuvieran en silencio. Valoraba la emoción de entrar al pasado, presenciar la deterioración de lo que una vez fue nuevo y sentir la historia que impregnaba la atmósfera. Mis amigos y yo decidimos investigar una escuela abandonada en nuestro pueblo hace unos años. El edificio tenía varios pisos y había sido abandonado durante años.
Queríamos averiguar si los rumores de que estaba embrujada eran ciertos. La noche era ideal para nuestro viaje. Nos reunimos en mi casa con nuestros teléfonos, bocadillos y linternas. Lisa, Sara, Tom y yo éramos los 4. Todos estábamos emocionados y un poco asustados. Discutimos las historias que habíamos escuchado en el camino a la escuela. Algunos afirmaban haber escuchado sonidos extraños desde dentro. Otros reportaron haber visto sombras moviéndose en las ventanas por la noche. La escuela parecía aún más inquietante de lo que habíamos anticipado cuando llegamos. Las puertas estaban tabladas y las ventanas rotas. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas y la pintura se desmoronaba. Tenía el aspecto de algo sacado de una película de terror. En la parte trasera del edificio, logramos entrar por una ventana rota. Entramos uno por uno, manteniéndonos lo más silenciosos posible. Encendimos nuestras linternas una vez dentro. Los viejos casilleros y los pasillos polvorientos eran visibles a través de los haces que penetraban la noche. El hedor de moho y decadencia impregnaba el aire. Decidimos permanecer juntos, sin querer desorientarnos en el laberinto de pasillos. Nuestros pasos resonaban fuertemente a medida que nos movíamos. En el edificio desierto, cada sonido parecía amplificado. Había un silencio pesado, casi opresivo. Comenzamos en la oficina del director ubicada en el pasillo principal. Con cautela, empujamos la puerta entreabierta. La habitación estaba desordenada por dentro. El escritorio estaba volcado y había papeles por todas partes. Alguien aparentemente había salido rápidamente. Me estremecí al pensar qué podría haber llevado a tal caos. A continuación, las aulas fueron nuestra siguiente parada. Viejos escritorios y sillas, algunas rotas y otras cubiertas de polvo, llenaban cada una. En los escritorios, los libros estaban abiertos, sus páginas amarillentas por el tiempo. Los estudiantes parecían haberse ido simplemente y nunca volver. Descubrimos una pizarra de tiza escrita de manera extraña en una de las aulas. Parecía ser una advertencia, pero las palabras estaban manchadas y difíciles de leer. Tom, que siempre es el valiente, la descartó con una risa, diciendo que probablemente era una simple broma de mal gusto. Sin embargo, no pude deshacerme de la sensación de inquietud que me dio. Un fuerte golpe proveniente de algún lugar del edificio nos hizo detenernos mientras aún explorábamos. Corazones latiendo, todos nos congelamos. ¿Has escuchado eso?, murmuró Sara. Asentimos, con los ojos aterrorizados bien abiertos. A pesar de mi instinto de irme, decidimos investigar. El sonido nos llevó por un largo pasillo oscuro. Viejas fotos de maestros y estudiantes con rostros alegres y sonrientes adornaban las paredes. Parecían estar observándonos, lo cual era inquietante. Llegamos al gimnasio al final del pasillo. Podíamos escuchar sonidos extraños provenientes de dentro, aunque las puertas estaban cerradas. Tom inhaló profundamente antes de empujar las puertas abiertas. Nuestras linternas apenas podían iluminar las esquinas lejanas del enorme gimnasio. El suelo crujía bajo nuestros pies al entrar. Vimos algo que nos heló los huesos en el centro del gimnasio. Había una figura vestida con ropa raída y vieja. Tenía la espalda hacia nosotros, pero como si estuviera respirando pesadamente, podíamos ver sus hombros levantándose y bajando. Sin saber qué hacer, nos quedamos inmóviles. La figura giró abruptamente, revelándonos su rostro. Tenía ojos oscuros y hundidos y era delgada y pálida. Gritó fríamente mirándonos directamente. Corrimos a toda velocidad. No puedo recordar cómo salimos del edificio o del gimnasio. Solo recuerdo el puro terror que nos impulsó a escapar. Continuamos corriendo hasta estar exhaustos y jadeando lejos de la escuela. No volvimos a esa escuela. Nos persiguió la experiencia durante mucho tiempo. No queríamos intentar explicar lo que vimos esa noche, y no pudimos. El miedo a lo que podríamos descubrir reemplazó nuestro entusiasmo por explorar lugares abandonados. Aprendimos de esa noche que algunos lugares es mejor dejarlos en paz.
La escuela abandonada permanece intacta como un recordatorio silencioso de los horrores que pueden ocurrir en las sombras. Y estoy contento de dejarla así. Si es tu primera visita, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y hacer clic en el icono de la campana para próximas historias de miedo antes de pasar a la siguiente historia. Necesitamos tu ayuda. Por favor, cuenta a tus seres queridos y amigos sobre estos relatos. Saludos. Soy Watson, y todos en mi pequeño y pacífico pueblo se conocen entre sí. Me gusta invitar a amigos a mi casa para disfrutar de deliciosa comida y conversación en cenas. Invité a mis amigos más cercanos a otra cena en una cálida noche de verano. No sabía que esta noche se convertiría en un misterio que continúa inquietándome. Preparé la fiesta durante todo el día. La casa olía a pan recién horneado y pollo asado, y la mesa estaba arreglada con mis platos favoritos. Mis amigos comenzaron a llegar mientras el sol empezaba a ponerse, llenando las ventanas con un resplandor acogedor. Además de Sarah, Mark, Lisa y John, también estaba Tom, un nuevo amigo que acababa de mudarse al área. Tom era algo misterioso. A pesar de su comportamiento tranquilo y reservado, sentí que sería beneficioso que se uniera a nuestro grupo. Esperaba que disfrutara la noche con nosotros, y parecía complacido de haber sido invitado. Mientras comíamos, todos nos sentábamos alrededor de la mesa, charlando y riendo. Todos disfrutaron la comida, y la cena transcurrió sin problemas, así como la compañía de los demás. Nos dirigimos a la sala de estar para continuar nuestras conversaciones después del postre. En ese momento, no le presté mucha atención al silencio inusual de Tom. Podría no haberse sentido cómodo aún, o simplemente podría ser tímido. A medida que avanzaba la noche, la disposición de Tom parecía cambiar. Se puso nervioso y agitado, apenas hablaba y apartaba la mirada. Lo noté, pero no quise preguntar frente a todos y molestarle. Después de un rato, se levantó de repente. Murmurando algo sobre tener que irse, cerró la puerta de golpe detrás de él y se fue antes de que pudiera decir algo. Sin estar seguros de lo que acababa de suceder, todos nos quedamos en silencio atónitos. Intentamos descartarlo después de un corto tiempo y continuamos con la noche, pero la atmósfera había cambiado. Al final de la noche, mis amigos se despidieron, aún perplejos por la abrupta partida de Tom. Al día siguiente tuve la sensación inquebrantable de que algo andaba mal. Decidí ver cómo estaba Tom, deseando saber qué lo había molestado. Fui a su casa y toqué la puerta, pero nadie respondió. Parecía que no había nadie en casa, pero su auto estaba en el camino de entrada. Considerando que podría simplemente necesitar algo de espacio, me alejé. Tom no se había comunicado conmigo después de unos días. Intenté contactar a mis amigos, pero nadie lo había visto ni sabía de él. Tomé la decisión de reportarlo como desaparecido a la policía porque estaba preocupado. Después de escuchar mi declaración, prometieron investigar. Pasaron meses, y Tom seguía sin aparecer. Parecía como si hubiera desaparecido en el aire. A pesar de que la policía buscó en su casa, habló con los vecinos y siguió todas las pistas. Quedé con más preguntas que respuestas, al igual que mis amigos. Me encontraba repasando los eventos de la noche en mi cabeza una y otra vez una tarde. ¿Cuál fue la razón detrás de la abrupta partida de Tom? Sintiendo culpa, me preguntaba si había pasado por alto una señal de advertencia o si había algo que podría haber hecho para detenerlo. Empecé a investigar el pasado de Tom porque estaba decidido a saber más. Descubrí que estaba buscando un nuevo comienzo y se había mudado a nuestro pueblo después de una ruptura difícil. Su familia vivía lejos y tenía pocos amigos. Me daba cuenta cada vez más de cuánto poco sabía sobre él a medida que obtenía más información. Una noche, cuando estaba solo en mi casa, escuché un ruido afuera. Había un ligero susurro, como si alguien estuviera moviéndose entre los arbustos. Al mirar por la ventana, mi corazón latía con fuerza, pero en la oscuridad no pude ver nada.
Intenté decirme a mí mismo que era solo un animal cuando el ruido se detuvo. Los ruidos persistieron hasta la siguiente noche. Susurros, pasos y la sensación de ser observado. Seguía teniendo la impresión de que algo o alguien estaba ahí afuera. Tenía problemas para dormir y estaba constantemente tenso. Descubrí un viejo diario en la casa de Tom, una noche que la policía no había notado. Mostraba una mente atormentada, llena de sus sentimientos y pensamientos. Escribía sobre sentirse no bienvenido en la vida, así como en nuestro pueblo. Las entradas se volvieron más siniestras, llenas de miedo y paranoia. La fecha de la última entrada era la noche de la cena. No puedo salir de ello. Nunca deja de esperar y observar. Antes de que sea demasiado tarde tengo que salir. Me estremecí al leer esas palabras. ¿Por qué razón Tom había estado tan aterrorizado? Aunque le di acceso a la policía al diario, no pudieron producir respuestas específicas. Continuaron con su investigación, pero no había rastro de la pista. La memoria de todos sobre esa noche se desvaneció con el tiempo, excepto la mía. Atrapado por lo desconocido, no pude dejarlo ir. Frecuentemente, me encontraba mirando hacia la noche, escuchando esos sonidos sutiles y preguntándome si Tom estaba en algún lugar, asustado y perdido. A pesar de los mejores esfuerzos de mis amigos por consolarme, el misterio seguía sin resolverse. Nunca sabremos qué pasó con Tom, pero él se fue. Mi vida se había empañado por la cena que terminó amablemente para los demás. Un recordatorio de que los eventos más comunes pueden convertirse ocasionalmente en los misterios más desconcertantes. Todavía pienso en Tom y en esa noche fatídica cuando estoy solo y en silencio. Las preguntas quedan sin respuesta, como un fantasma que no quiere dormir. Por lo tanto, sigo buscando soluciones con la esperanza de que el misterio se resuelva y la historia de Tom finalmente tenga un cierre. Mis amigos y yo decidimos hacer un paseo nocturno en septiembre del año pasado. Queríamos una aventura porque estábamos aburridos. La noche estaba clara y fría, y la luz de la luna lanzaba un resplandor enigmático sobre las carreteras desiertas. Sam, Jenny, Alex y yo éramos los 4 en el coche. Escuchábamos música y reíamos mientras conducíamos sin rumbo, pero pronto el tema de conversación se desvió hacia historias de fantasmas. Se mencionó una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo. Sam sonrió y sugirió que fuéramos allí. El concepto era tanto emocionante como aterrador. Todos estuvimos de acuerdo, y Alex, el conductor, dirigió el vehículo hacia la casa. A medida que nos acercábamos, las carreteras se estrechaban y se volvían más accidentadas. A la luz de la luna, las ramas de los altos árboles que bordeaban el camino parecían dedos retorcidos. Finalmente, la antigua casa abandonada era visible. Estaba rodeada de hierba alta y arbustos crecidos, y se encontraba al final de un largo camino de grava. Era una casa grande con un techo que se hundía y ventanas rotas. Parecía haber estado desierta durante muchos años. Las sombras inquietantes creadas en las paredes por los faros del coche realzaban la apariencia espeluznante de la casa. Para evitar llamar la atención, estacionamos el coche a una corta distancia del camino. El aire se volvió más frío mientras nos acercábamos a la casa, y podía oír nuestros pies crujiendo sobre la grava. Podía notar que mis amigos estaban ansiosos, y mi corazón latía con fuerza. Al llegar, la puerta principal colgaba de las bisagras. Entramos después de que Alex empujara la puerta que chirriaba. Dentro, el aire estaba viciado y mohoso. La luz de la luna que entraba por las ventanas rotas creaba largas sombras en el suelo polvoriento. Aparte del crujido esporádico de los antiguos tablones de madera del piso, la casa estaba en silencio. Nos separamos para investigar. Alex y Sam permanecieron en la planta baja, y Jenny y yo subimos al piso de arriba. A medida que ascendíamos, las escaleras crujían bajo nuestro peso. La casa vacía reverberaba con cada paso. Encontramos marcos de fotos rotos, telarañas en cada rincón
y muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas en el piso de arriba. La casa parecía contener la respiración, anticipando un evento. Usando nuestras linternas para iluminar la oscuridad, Jenny y yo nos abrimos paso de habitación en habitación. Encontré un viejo diario en una mesa polvorienta en una de las habitaciones. Las páginas estaban demasiado descoloridas para leer cuando lo recogí y lo abrí. De repente, escuchamos un fuerte estruendo proveniente de la planta baja. Mi garganta se tensó con mi corazón. «¿Alex? ¿Sam?», gritó Jenny, pero nadie respondió. Corrimos escaleras abajo de nuevo. No había nadie en la sala de estar. Sin embargo, la puerta principal estaba ahora cerrada. No habíamos escuchado el final. Sentí una sensación de pavor. Había un problema. Con una voz temblorosa dije: «Busquemos y salgamos». Recorremos la casa y miramos en cada habitación. Tanto el comedor como la cocina estaban desiertos. Encontramos a Alex y Sam mientras nos adentrábamos en la última habitación, un pequeño almacén en la parte trasera de la casa. Miraban algo en el suelo mientras permanecían inmóviles. Estaban mirando una trampilla cuando seguí su mirada. «¿La has abierto?», pregunté. Sam negó con la cabeza. Cuando llegamos ya estaba abierta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras una corriente fría salía de la trampilla. La luz de nuestras linternas parecía ser absorbida por la oscuridad de abajo. Decidimos bajar contra mi mejor juicio. Mientras descendíamos al sótano, la delgada escalera de madera chirriaba. Estaba frío y húmedo en el sótano. Estanterías llenas de herramientas antiguas y frascos polvorientos bordeaban las paredes. Había una pequeña luz parpadeante en la esquina. Cuando nos acercamos, encontramos una linterna antigua colgada de un clavo en la pared. La habitación estaba apenas iluminada por el tenue resplandor que emitía. De repente, escuchamos pasos arriba. Había otra persona en la casa. Mi pecho latía con fuerza en mi corazón. Apagamos nuestras linternas y escuchamos mientras permanecíamos inmóviles. El sonido de los pasos aumentó a medida que se acercaban a la trampilla. Con la esperanza de que quien fuera se fuera, conteníamos la respiración. Pero justo encima de nosotros, los pasos se detuvieron. Luego, la trampilla se abrió lentamente. En la luz tenue de la sala de estar, una figura silueteada emergió en la cima de la escalera. El hombre era alto y delgado, con ojos que parecían brillar en la oscuridad y cabello salvaje. Retrocedimos, intentando evitar su vista mientras descendía la escalera. El hombre caminaba metódica y lentamente, como si estuviera buscando algo. No podíamos entender las palabras que murmuraba para sí mismo. A mi lado, podía sentir a mis amigos temblando. Teníamos que irnos, pero no podíamos hacerlo hasta pasar al hombre. El hombre de repente se detuvo bruscamente y se volvió para enfrentarnos directamente. Una sonrisa fría apareció en su rostro mientras sus ojos se encontraban con los míos. El pánico nos invadió cuando comenzó a acercarse a nosotros. Corrimos hacia la escalera y trepamos lo más rápido que pudimos. Primero fue Alex, luego Jenny, luego yo, y por último Sam. El hombre agarró el tobillo de Sam cuando llegamos a la cima y lo tiró hacia abajo. Todos agarramos a Sam y lo jalamos con todas nuestras fuerzas mientras él pateaba y luchaba. Cerramos la trampilla con un perno oxidado y la cerramos de golpe después de que Sam pudo escapar. No nos detuvimos para descansar. Corrimos por la puerta principal, salimos de la casa y volvimos al coche. Alex encendió el motor y nos subimos. Sin mirarnos atrás, arrancamos, los neumáticos chirriando. La casa desapareció en la oscuridad detrás de nosotros mientras nos alejábamos en el coche. Estábamos demasiado sacudidos por lo que acababa de suceder para hablar. El paseo nocturno se había convertido en una pesadilla en lugar de una experiencia emocionante. Aunque habíamos encontrado nuestra aventura, nunca quisiéramos volver a pasar por ello. No volvimos a hablar de la casa abandonada después de esa noche. Durante semanas, no pude sacudirme la imagen del hombre y su sonrisa inquietante. Todavía me congelo cuando paso por el borde del pueblo
y acelero porque no quiero que me recuerde esa horrible noche. En la gasolinera estaba en el turno de noche. Estaba a mitad de mi turno y era una noche tranquila. Aparte del tenue zumbido de las luces de techo y el murmullo de los refrigeradores, la tienda estaba desierta. Escuché el timbre de la puerta mientras repusía los estantes. Sosteniendo la mano de un niño pequeño, entró una mujer. Ambas parecían asustadas. Lágrimas corrían por el rostro de la mujer y su ropa estaba rasgada. El niño, con los ojos abiertos de terror, se aferraba a su lado. Su voz temblaba mientras caminaba hacia el mostrador. ¿Está bien si uso su teléfono? Le di el teléfono de la tienda y asentí. Vi sus manos temblando mientras marcaba. El niño permanecía cerca de ella, escaneando el área con inquietud. Lo que habían pasado estaba más allá de mi comprensión. Las palabras de la mujer eran urgentes y apresuradas mientras hablaba suavemente por teléfono. A pesar de mis mejores esfuerzos por no escuchar, no pude evitar oír fragmentos de su conversación. Estaba intentando obtener ayuda de alguien. Preguntaba si podían pasar algún tiempo en la tienda después de la llamada. Su desesperación era evidente para mí. Por supuesto, respondí. Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten. Les di algunos bocadillos y bebidas gratis. La mujer me agradeció mientras su expresión se suavizaba un poco. La mujer sorbía una botella de agua mientras el niño mordisqueaba una barra de caramelo mientras se sentaban en una esquina. Los observaba para asegurarme de que estaban seguros. A medida que avanzaba la noche, mi estómago comenzó a sentirse incómodo. Era obvio que huían de algo o alguien, pero no tenía idea de qué les había pasado. Pasó una hora. De nuevo, pero con mayor agresividad, el timbre sonó. Un hombre irrumpió. La ira torció su rostro. «Ahí están», gritó, dirigiéndose directamente hacia la chica y el niño. La chica retrocedió, acercando al niño. Traté de hablar con calma mientras decía, «Señor, debe irse». Me interpuse entre la mujer y él. Rugió, «Déjame en paz. La voy a llevar conmigo». Resistí su intento de empujarme. Con un agarre protector sobre su hijo, la mujer ahora estaba llorando. Dije, «Voy a llamar a la policía, señor». Alcancé el teléfono, mi corazón latiendo en mi pecho. La ira brilló en los ojos del hombre mientras se abalanzaba sobre mí, arrebatándome el teléfono de las manos. Pude recogerlo y llamar al 911, aunque se cayó al suelo. Grité al teléfono, «¡Ayuda! Necesitamos policía en la gasolinera de la calle Elm». Pareció una eternidad antes de que escuchara las sirenas, a pesar de la garantía del despachador de que la ayuda estaba en camino. Mientras intentaba sacar a la mujer de la tienda, el hombre seguía gritando. En un intento por ganar tiempo, me interpuse en su camino. La cara del niño ahora estaba enterrada en el lado de su madre mientras sollozaba. Finalmente, llegó la policía. Con sus armas desenfundadas, 2 oficiales entraron corriendo por la puerta. Un oficial les ordenó que se alejaran. Después de un momento de duda, el hombre levantó las manos, su rostro enojado aún retorcido. Los oficiales actuaron rápidamente, escoltándolo al coche patrulla y esposándolo. La mujer sollozó aliviada mientras caía sobre una silla. Todavía aterrorizado, pero claramente aliviado de que el hombre se hubiera ido, el niño se aferraba a ella. Para hablar con la mujer, uno de los oficiales se quedó atrás. Ella aclaró que el hombre había sido abusivo mientras salían. Finalmente, ella y su hijo habían escapado, tomando refugio en la gasolinera. El oficial le aseguró que ahora estaba segura y que la ayudarían a encontrar alojamiento. Un suspiro de alivio me invadió. Había sido aterrador, pero estaba feliz de haber podido ayudar. Con lágrimas de gratitud en sus ojos, la mujer me agradeció varias veces. Le aseguré que no había problema y que solo me alegré de que ella y su hijo estuvieran seguros. El oficial permaneció con la mujer hasta que llegó un trabajador social después de que la policía se llevó al hombre.
Hicieron arreglos para que pasara la noche en una casa segura con su hijo. La mujer me dio una última mirada mientras se alejaban. Con emoción en su voz dijo, «Gracias». Asentí mientras los observaba partir, finalmente a salvo del peligro, hacia la noche. Una vez más, la tienda estuvo en silencio. Solo estaba el zumbido de las luces y el murmullo de los refrigeradores. Sin embargo, la noche ahora se sentía diferente. Había ayudado a alguien en necesidad y enfrentado una situación aterradora. Nunca antes el turno de noche había parecido tan significativo. No dejaba de pensar en la mujer y su hijo a medida que pasaban las horas y la luz de la mañana comenzaba a entrar por las ventanas. Esperaba que su nueva vida les trajera seguridad y tranquilidad. Y esperaba haber cambiado las cosas, aunque solo un poco. El recuerdo de esa noche persistió conmigo, sirviendo como un recordatorio de la fortaleza necesaria para enfrentar el miedo y la resiliencia de la bondad frente a la adversidad. En New Hampshire, trabajaba en el turno de noche en una tranquila gasolinera. Era una tarea fácil. Entre mis responsabilidades estaban manejar la caja registradora, limpiar y reponer los estantes. Usualmente, las noches eran tranquilas, con muy pocos clientes entrando por un tentempié o para llenar sus tanques. Noté que el aire se sentía diferente una noche mientras me preparaba para cerrar. El mundo parecía contener la respiración y había un extraño silencio. Lo descarté como un producto de mi imaginación. Un auto viejo se acercó a la bomba mientras se acercaba la medianoche. Salió un anciano con caquis y una camisa abotonada. Se movía con una gracia lenta y deliberada, y su cabello blanco estaba bien peinado. Le sonreí en cuanto entró a la tienda. «Buenas noches, señor. ¿Cómo puedo ayudarle?», pregunté. Asintió cortésmente y procedió a hojear los estantes de la tienda. Reanudé mi trabajo, limpiando el mostrador y organizando las revistas. Unos minutos después, llegó al mostrador llevando un paquete de chicles y una pequeña botella de agua. ¿Eso será todo? Empaqué sus pertenencias y pregunté. Su mirada permaneció en la mía mientras asentía una vez más. Sus ojos tenían una cualidad inquietante, pero no pude identificarlo exactamente. Extendió la mano y agarró mi muñeca mientras le daba el cambio. Sentí un escalofrío recorrerme cuando me tocó. «El infierno es real», dijo con una voz ronca y baja. «Y ya tienes las manos del diablo sobre ti, chica. Ten cuidado». Mirándolo con incredulidad, me quedé congelada. Sus palabras eran pesadas y ominosas mientras flotaban en el aire. Sin decir una palabra más, tomó sus pertenencias, soltó mi muñeca y salió de la tienda. Lo vi salir en su auto. Las luces traseras de su vehículo desaparecieron en la noche. Me quedé allí un rato, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Sus palabras me enviaron escalofríos por la columna vertebral mientras se reproducían en mi cabeza. Volví a mi trabajo después de esforzarme por deshacerme de la inquietud, pero persistió. No podía dejar de pensar en el anciano incluso después de terminar mi turno y cerrar la tienda. No pude evitar sentir temor mientras su advertencia se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Qué intentaba decir? Me dijo eso, ¿pero por qué? Casi esperando ver el auto del anciano siguiéndome, seguía revisando mi espejo retrovisor mientras conducía a casa. Cada sombra parecía amenazante, y la noche se veía más oscura de lo habitual. Revisé apresuradamente todas las ventanas y cerré la puerta detrás de mí cuando finalmente llegué a mi apartamento. Tuve dificultades para conciliar el sueño esa noche. Me asustaba con cada crujido y gemido del edificio, y no podía deshacerme de la sensación de que me estaban observando. Mis sueños estaban plagados por la advertencia del anciano, y me despertaba repetidamente sudando frío. Compartí la experiencia con mi compañero de trabajo al día siguiente. Él la descartó con una risa, diciendo que lo más probable es que el anciano simplemente estuviera loco. Sin embargo, no pude deshacerme de la impresión de que había más detrás. Como si una nube sombría estuviera flotando sobre mí,
Sentía un peso pesado en mi pecho. Pasaron semanas, y la advertencia del anciano comenzó a desvanecerse de mi memoria. La vida continuó como de costumbre, pero cada vez que trabajaba en el turno de noche, no podía evitar sentirme inquieta. Escuché un susurro tenue una noche mientras reponía los estantes. Cuando me giré, no había nadie allí. Lo descarté como un producto de mi imaginación y reanudé mi trabajo. Sin embargo, los murmullos persistieron, volviéndose más fuertes y más persistentes. No podía descifrar las palabras, y parecían provenir de todas partes. Traté de ignorarlo, pero la sensación de temor se intensificó. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y podía sentir el frío en el aire. Nada inusual captó mi atención mientras escaneaba la tienda. Por un breve momento, las luces parpadearon, creando sombras inquietantes en las paredes. De repente, una mano fría tocó mi hombro. Me giré, pero no había nadie allí. Tuve un ataque de pánico y mi respiración se volvió entrecortada. Los murmullos aumentaron en volumen. Su murmullo persistente llenaba mis oídos. Corrí hacia la parte delantera de la tienda, tomé mi teléfono y con dedos temblorosos, marqué el número de mi compañero de trabajo. El teléfono seguía sonando, pero nadie lo contestaba. Miré la hora. Era casi medianoche. Mi corazón se apretó de miedo cuando la advertencia del anciano de repente inundó mi mente. Me giré para ver una figura parada en la puerta mientras sonaba el timbre. El anciano estaba allí, mirándome fijamente. Sus pasos resonaban en la tienda desierta mientras se acercaba lentamente. Sus palabras me enviaron escalofríos por la columna vertebral. El infierno es un lugar real, y ya tienes las manos del diablo sobre ti, chica. Ten cuidado. Con el corazón latiendo con fuerza, di un paso atrás. Me invadió el miedo debido a la intensa mirada del anciano. Con un agarre frío e implacable, extendió la mano y tocó mi muñeca. En un susurro, reiteró: «Ten cuidado». El pánico me apoderó y me alejé bruscamente, retrocediendo. Sentí una sensación de fatalidad como si los ojos del anciano estuvieran perforando mi alma. Sin detenerme hasta llegar a mi auto, me giré y huí de la tienda. La advertencia del anciano resonaba en mi cabeza mientras conducía a casa en estado de trance. Sentía un peso pesado en mi pecho y no podía deshacerme del temor. Mi corazón latía con fuerza cuando finalmente llegué a mi apartamento, cerré la puerta y me desplomé en el sofá. Tuve problemas para dormir esa noche. Las palabras del anciano persistían en mi mente y experimenté una sensación inexplicable de terror. Fui a la cama enferma al día siguiente y me quedé en casa porque tenía demasiado miedo para volver al trabajo. La advertencia del anciano se quedó conmigo, pero nunca lo volví a ver. Todavía me estremezco cuando pienso en esa noche, y no puedo deshacerme de la sensación inquietante de que algo siniestro me está observando. Nunca olvidaré el terror que experimenté esa noche en la gasolinera,